Gracias a los tres panelistas invitados de hoy día y quiero dar el pase a Pablo Leighton. Muy bienvenido, Pablo. Buenos días. Y este espacio es tuyo. Muy buenos días, muchas gracias por tu presentación, Karim. Quisiera a partir de ahora compartir mi presentación. Pues bien, nuevas herramientas para la salud y la nutrición en acuicultura. Mi enfoque va a ser fundamentalmente de nutrición. Esta gráfica muestra cómo ha sido la evolución, ¿cierto? Desde el punto de vista fundamentalmente de la fabricación de alimentos para salmónidos, pero muestra la evolución de cómo ha sido esta diversificación de ingredientes. Y trazamos la línea, ¿cierto?, al año 2020-2021 en que nos encontramos. Y las principales diferencias que tenemos en la evolución, entonces, la historia, es de una formulación que es de pocos ingredientes, de pocos insumos para la fabricación. Yo diría, listaría en los años 90 unos 4 o 5 insumos, a pasar en la actualidad a tener una veintena de insumos, siendo los principales que se proyectan de aquí al 2030, incluso más a futuro, aquellos que tienen que ver con nuevos ingredientes, fundamentalmente provenientes de fuentes unicelulares o provenientes de microalgas, o incluso la utilización en mayor proporción de subproductos. Ahora bien, la utilización de estos nuevos ingredientes, de alguna forma, tienen que tener una cierta, diría yo, nuevos criterios de uso que tienen que ver con que sean, no solo que tengan una composición nutricional adecuada, balanceada, y por tanto también rica en proteínas, digamos, las dietas hoy día son muy densas, de manera tal que requiere una concentración proteica adecuada, y no todos los ingredientes son capaces de cumplir con estos criterios. De manera tal de que presento entonces en el cuadro de la derecha hay algunos de los insumos que pueden ser potenciales, ¿cierto? Proveedores de nutrientes para el futuro. Vemos que no todos ellos necesariamente cumplen con estos criterios. Pero además los ingredientes deben ser sustentablemente amigables en el tiempo, ¿cierto? Pero además deben tener la aceptación del consumidor y además debe haber una cierta factibilidad en su uso. Desde ese punto de vista, nosotros vemos que no solo en el presente, porque algunos de estos ya están siendo incorporados aún a muy baja escala en las formulaciones reales de los peces, sino que van a ir incrementando necesariamente su participación en el futuro de la mano con un mayor conocimiento de las especificaciones que tengan esos productos, entre ellos digestibilidad de productos o digestibilidad de los nutrientes, mejor dicho, interacciones como o factores antinutricionales, etcétera. Desde ese punto de vista, utilizar en mayor medida subproductos de otras industrias acuícolas, utilizar harinas de insectos o más bien dicho, de las larvas que generan los insectos, como también toda una fuente de biomasa que proviene ya sea de bacterias, ¿cierto? Distintos organismos unicelulares, levaduras y también microalgas. Las microalgas, la verdad es que se han estado utilizando en la actualidad y están repartidos entre ser un aportador de proteínas, pero también ser un aportador de fuentes de ácido graso, fundamentalmente EPA y DHA. También están, por cierto, las macroalgas y los desechos de la industria alimenticia humana. Ahora bien, muestro esta gráfica y muestro un poco el pathway de lo que es el desarrollo o la generación de múltiples ácidos grasos por parte del pez y cómo a partir de precursores pueden desarrollar ácido graso de cadena larga. Pero no voy a entrar en cómo ocurre ese metabolismo. Lo que quiero mencionar es que para conocer ese proceso, digamos, o teniendo en cuenta ese proceso, los salmónidos son capaces de utilizar esa batería enzimática, ¿cierto?, para producir cadenas de ácidos grasos, que entre ellos podemos mencionar el EPA y DHA, ¿cierto? Ahora bien, hace poco nosotros terminamos un trabajo de investigación que de hecho fue fruto de una tesis de magíster en la Universidad Austral de Chile, en Capuz donde pudimos producir salmónidos, ¿cierto? Sin incorporación de submarino, esto es sin harina y sin aceite de pescado. Los resultados productivos fueron todos equivalentes con las dietas control, digamos que son dietas de mercado. Sin embargo, lo interesante desde el punto de vista de lo que era la sostenibilidad
era cuando comparábamos los datos actuales que tienen los distintos parámetros de cómo medir la sostenibilidad, ¿cierto? O la sustentabilidad marina fundamentalmente, y veíamos cuáles eran los parámetros actuales, los cuales tiene Chile o tiene Noruega. Bueno, son parámetros que todos se van a cero, digamos, tienen el potencial de llegar a cero. Y si bien la dieta hoy día de los salmónidos no tiene una sustitución completa de estos insumos, esta investigación demostró que es posible llegar a aquello, de manera tal de que estaríamos mejor preparados o estaremos mejor preparados para enfrentar las formulaciones del futuro, 10, 15, 20 años a futuro. Y dado cuenta de eso, es que uno de los elementos que más pueden ser relevantes para el productor, digamos, y fundamentalmente para el consumidor, es que ese tipo de formulación garantiza que las concentraciones de estos ácidos grasos omega 3, ¿cierto?, son similares en el cuerpo entero, cuando ya sea se miden como EPA o DHA juntos, o cuando se miden por separado cada uno de estos ácidos grasos. Y lo mismo sucede cuando se mide estos ácidos grasos en el filete. ¿Ya? Entonces, de manera que somos consistentes, o sea, no solo el cuerpo entero, sino que el filete, que es la parte comestible, estos productos alternativos que pueden reemplazar al aceite de pescado y la harina de pescado o los ácidos grasos que están contenidos en ellos, es posible de obtenerlos de fuente alternativa sin tener un detrimento para el consumidor. Ahora bien, esto nos impone de todas formas un reto, porque las evaluaciones que han hecho diferentes investigadores es que no existe una cantidad suficiente de EPA y DHA suficiente para proveer las necesidades del mundo. Así, hay algunos investigadores que han estimado que la demanda son del orden de 1.264 millones de toneladas para abastecer una dosificación que corresponde más o menos a 500 miligramos por día de consumo de EPA y DHA para toda la población mundial. Sin embargo, la oferta es bastante limitada, de manera tal que se genera un gap, un delta, para llenar esa demanda. Acá tenemos otra investigadora que también nos habla de lo mismo. En definitiva, lo que estamos viendo es que no solo para el consumidor humano, sino que también para los animales que dependen de una nutrición de EPA y DHA suficiente para que cursen sus propios procesos fisiológicos, hay un requerimiento que hoy día podría estar en juego, que podría estar en discusión. Entonces, ¿qué es lo que se postula para el futuro? Es que quise intercalar esta lámina porque también, de acuerdo a otros autores, si se hace una evaluación muy, muy detallada y completa a partir de la producción primaria de estos nutrientes como el EPA y el DHA, a partir del fitoplancton, ¿cuánto de esto es traspasado al zooplancton? ¿Cuánto llega a las especies predadoras, que son las que se capturan principalmente a través de la pesca? Más otros aportes que son menores, digamos, capturas de peces de agua dulce, digamos, que también contienen en alguna medida estos nutrientes. Estos nutrientes finalmente llegan al consumo humano, ya sea por la pesca directa, digamos, ¿cierto? Y esta pesca llega directo a los retailers, ¿cierto? Y finalmente al consumidor. Pero además hay una fracción de lo que se pesca que va a los procesos intermedios, como son producción de harina y aceite de pescado, que terminan siendo entregados a una acuicultura que aporta además adicionalmente estos nutrientes al consumidor. Pero estos investigadores han señalado que esta disponibilidad de estos nutrientes puede ser un cuello de botella muy grande para el futuro. Tanto así que, si ustedes se fijan, esta cantidad de 420.000 toneladas dista mucho de las 840.000 toneladas, millones de toneladas, como aporte para suplir esa demanda. De manera tal de que la verdad es que podríamos estar en un cuello de botella bastante grande para suplir, como decía yo, las necesidades no solo del consumidor humano, sino que fundamentalmente las especies, diría yo, principalmente las carnívoras y fundamentalmente las de agua fría, como el salmón en este caso. Entonces tenemos un problema para el futuro, digamos, tenemos un problema que debemos necesariamente resolver. Una de las formas que podríamos resolverlo, y por eso, digamos, indico esta herramienta, digamos, que como lo indica nuestro panel, una de las formas que podríamos utilizar son la programación nutricional, y esto de la mano de la epigenética. Epigenética es una forma de trabajo que se ha venido desarrollando más en los humanos y también en algunas otras especies, y que ya ha comenzado a estudiarse hace unos cuantos años en la industria de acuicultura, fundamentalmente en especies de alto valor. Y esta consiste fundamentalmente en que hay procesos ambientales
que son capaces de cambiar no la estructura del código genético, sino que son capaces de interferir en su transcripción. Vale decir, hay elementos del medio, entre ellos la nutrición, que pueden empaquetar o desenvolver una estructura o un trozo de ADN, y al hacer eso, al empaquetarlo o al desenvolverlo a través de procesos de fosforilación, metilación, acetilación fundamentalmente, cuando lo empaquetan, hacen que lo que está contenido como información génica en el ADN no sea capaz de leerse. De modo contrario, cuando se acetilan, por ejemplo, el ADN lo que hace es que se desenrolla, estas estructuras se vuelven asequibles al sistema de traducción, y por lo tanto la información que está allí contenida es capaz de leerse y formar estructuras. Desde ese punto de vista, entonces, se puede generar algunos procesos, también desde la nutrición, entonces, que puedan facilitar una programación nutricional. Y ya se han hecho, por ejemplo, algunos estudios, por ejemplo, estos son en lubina, donde se han alimentado reproductores con cierta estrategia nutricional que es afín a la alimentación que van a tener esos peces una vez que ya sean juveniles o adultos. De manera tal de que, por ejemplo, habiendo alimentado reproductores con fuentes de lípidos o aceites que son vegetales, que podría uno pensar que son detrimentales para la época iniciales del cultivo, sí efectivamente tienen un beneficio cuando los peces ya son juveniles o son adultos. Desde ese punto de vista, muestro en esta gráfica que los peces que tuvieron un mejor crecimiento, estos juveniles o adultos, fueron aquellos que provenían de padres que fueron alimentados 100% con aceite vegetal en su etapa reproductiva. Entonces, lo que hablábamos acá de la programación nutricional de la mano de la epigenética, ¿cierto?, adquiere una realidad patente a la hora de establecer los criterios productivos de la producción de esa especie. Y por lo tanto, podría ser, creo yo, una herramienta muy potente que podría beneficiar el cultivo de los salmónidos, y por lo tanto, entre otras cosas, también podría venir a estructurar una forma de trabajo respecto de ese gap que se genera a partir de la insuficiencia de la cantidad de EPA y DHA que hay en el mundo. Pero además hay otra consideración, que el hecho de cómo nosotros proyectamos esta formulación del futuro, aun cuando con los cambios epigenéticos que menciono, la diversificación y la necesidad de seguir incorporando distintos ingredientes que aporten nutrientes, tienen los impactos que hablaba el señor Vitrán, ¿cierto? Y tiene que ver con esto de cómo los productos generan un impacto en el cambio climático, en la eutroficación marina, en la eutroficación de los cursos de agua dulce, en la acidificación, en la cantidad de agua que consumen los cultivos, ¿cierto? La cantidad de hectáreas que requieren para ser cultivados, etc. Entonces, existen ingredientes que van a tener una menor o una mayor proporción de análisis de su ciclo de vida. Vale decir, nosotros podríamos privilegiar en el futuro aquellos ingredientes, como por ejemplo en este caso menciono las harinas de bacterias, ¿cierto? Que son los single cell protein, o proteínas provenientes o concentrados proteicos provenientes de levadura, que tienen en sus distintas composiciones una mucho menor efecto, y por lo tanto un ciclo, un LCA, un Life Cycle Assessment bastante menor, y por lo tanto uno podría privilegiar aquellos ingredientes por sobre otros. Entonces, cuando decimos cómo vemos esta acuicultura, cómo vemos desde el punto de la nutrición, unos 30 años adelante, bueno, entre otras cosas la vemos de la mano de las herramientas que he indicado, pero también de la mano de ir utilizando e ir moldeando la estrategia de formulación en función de un determinado KPI que tenga que ver con el análisis del ciclo de vida. Hay algunos otros elementos menores, y ya con esto ya estoy terminando mi presentación, que tienen que ver con la nutrición y formulación para otras especies de cultivo. Y así menciono, por ejemplo, algunos que son cobia, Seriola larandi, Seriola regoliana, pargo, corvina, otras, las cuales todavía tienen que vivir el proceso evolutivo en términos de mayor conocimiento nutricional, mayor conocimiento de formulación de esas especies, de manera tal de que puedan llegar a tener algunos de los ratios de éxito que exhibe el salmón, en términos no solo de conversión, sino que fundamentalmente que sean dietas costo efectivas, para que así contribuyamos un poco a la sostenibilidad de la pesca, ¿cierto? Toda vez de que el salmón hoy día, en una buena proporción de lo que se produce en Chile,
ya no contiene harina de pescado y tiene ciertamente limitado el uso de aceite de pescado, dada la demanda que existe de EPA como nutriente en la dieta. Entonces, yo creo que estas son especies que todavía tienen que recorrer un camino que ya ha recorrido anticipadamente el salmón. Y por otra parte, lo que yo he puesto aquí como disponibilidad futura de ingredientes tiene que ver con esta tendencia en la forma en que producimos, abastecemos y generamos proteínas para el consumo humano. Y tiene que ver entonces en que estas ofertas de carne que proviene de carne, no productos como Notco, digamos que lo que hacen es que a partir de múltiples ingredientes, incluso vegetales, simulan un sabor, simulan una nutrición, simulan una textura. Más bien yo me refiero aquí a las proteínas animales que provienen de proteínas animales, o sea, cultivo de células animales. Las proyecciones futuras, que sé yo, de aquí al 2030 o un poco más, señalan que de tener éxito ese tipo de industria, podrían disminuir 10 veces la cantidad de volumen requerido de insumos agrícolas. Y eso quiere decir, entre otras cosas, que disminuiría hasta 10 veces la cantidad de insumos vegetales que están disponibles también para el consumo de especies animales. Entre ellos, por cierto, nuestra especie acuícola. Entonces se nos genera un desafío en la medida que este tipo de tecnología prospere a nivel global. Y por último, tengo una lámina aquí de algo que es una realidad que nosotros siempre conversamos respecto de el contenido nutriente de nuestros alimentos y qué proporción del contenido de nutriente de los alimentos que han pasado o son metabolizados por el pez llegan al medio, ya sea porque pasan por la feca o una vez que son absorbidos, estos llegan al medio finalmente a través de procesos de excreción urinaria o branquial. Entonces, hay algo que ya estamos viendo que son realidades, que son los multicultivos, ¿cierto? O multitróficos, donde se puede perfectamente, en la cercanía de un cultivo de salmónidos, tener cultivo de mitílidos y también tener cultivo de algas. Y he puesto aquí un poco la fuente porque esta compañía es una compañía que está ya haciendo realidad este propósito y así disminuir los impactos entonces que genera nuestra actividad. Eso es, muchas gracias. Dejo de compartir entonces. Pablo, te agradezco de sobremanera esta claridad conceptual de este tema tan específico con respecto a la nutrición en acuicultura. Gracias, Pablo, y quiero dejar con ustedes a Emiliano Titico. Muy buenos días, Emiliano. Yo sé que para ti es muy temprano en la mañana. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y yo voy a compartir mi pantalla para que podamos comenzar. ¿Me pueden ver mi pantalla? Sí. Esta mañana, es mañana aquí, yo quería presentar innovaciones moleculares en la acuicultura. En los últimos años, las pesqueras y la acuicultura testificaron lo que nosotros llamamos la revolución molecular, porque la microbiología es una gran parte de la producción para estos centros. Hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, podemos tener que se usa para los pesqueras comerciales para poder unas poblaciones más comerciales en vez de las otras poblaciones y ayuda a conservar las especies que están bajo peligro de extinción. También se usa para la acuicultura, la mejoría genética para los reproductores. Ahora es una herramienta muy común que nos ayuda para mejorar la producción y también ayuda a los peces para que puedan resistir a las enfermedades. Y en general, el análisis genética
que para el cultivo, porque es más barato y mucho más sensible. Aún todavía existe lo clásico, pero ha sido completamente reemplazado con esto. En este sentido, yo quiero mostrar la nueva tecnología que estamos usando aquí en Canadá, que los trajo al frente de esta revolución molecular. Esto es un sistema que se llama el Biomarca Fluidam, que tiene un alto rendimiento automatizado para el PCR, que usa la tecnología microfluidos para procesar las muestras en volúmenes de escala nanolitro. Este es un PCR particular que usa grandes cantidades de muestras y al mismo tiempo es mucho más sensible, hasta 10 veces más sensible de un PCR normal. Lo que es más importante es que este tipo de tecnología nos permite analizar hasta 47 diferentes agentes o genes en duplicados de 80 veces más los controles, todo al mismo tiempo. Y esto es sumamente importante porque esto nos permite una gran potencial de análisis para mostrar los últimos 5 años en el proyecto que nosotros podemos analizar 30,000 veces en más de 60 diferentes infecciones en decenas de genes. Hacer el trabajo con el PCR, eso nos hubiese demorado múltiples décadas. Así que para solamente mostrarles la potencia de esta tecnología. En este siguiente les quiero mostrar los trabajos que hemos hecho. Se ve en la parte izquierda aquí la columna que identifica los peces que estamos analizando y la parte superior están todos los ensayos que estamos analizando y están en duplicado. Se ve para cada uno. En este caso estábamos analizando un agente de infección particular y todo esto es para identificar los peces que son negativos para ese ensayo, pero una vez que son positivos muestran diferentes colores. Puede ser de un morado más oscuro cuando las muestras tienen una baja carga de ese agente o gen y luego comienza a ser más clarito, un rosado, naranjo hasta amarillo que muestra la carga más alta con este agente o este gen. Como ustedes pueden ver, podemos usar esta tecnología para muchas diferentes aplicaciones, pero hoy día yo les voy a mostrar un par de las últimas aplicaciones que hemos usado en nuestro laboratorio en Canadá. El primero que quiero mostrar es el Fit Chip. Teniendo la oportunidad de analizar múltiples peces y múltiples genes al mismo tiempo, tenemos esta tecnología, que es una nueva tecnología que nos permite estudiar los impactos cumulativos de los estresores y las enfermedades. Y decidimos trabajar en la mayoría de las especies salmónidos y truchas. Lo que esto hace, esta tecnología nos permite no solamente evaluar los patógenos o las enfermedades de estos peces, sino también nos permite evaluar el impacto del oxígeno disuelto baja y también los cambios de la salinidad, de los contaminantes, la floración de algas nocivas y también podemos ver si el smolt está listo. Y eso ayuda a la productividad para usar estos smolts en el agua del mar cuando realmente están listos para ser transferidos. Y también podemos evaluar otros de los peces silvestres, el impacto, por ejemplo, de los depredadores, alto flujo de agua o poca disponibilidad de alimento. ¿Cómo funciona esto? El Fit Chip utiliza pequeñas partes de las branquias que no es letal y eso caracteriza el estrés y la infección y esto es muy importante porque esta pequeñita parte de la branquia no tienes que matar a los peces, aquí podemos hacerlo sin eliminar los peces. Una vez que tenemos este pedacito de branquia, esto va a ser analizado a través de diferentes paneles
y cada uno contiene entre 8 a 10 genes y cada uno reconoce ciertos estresores específicos o patógenos. Y aquí yo tengo un ejemplo en esta gráfica. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos 10 biomarcadores que se usó para evaluar el estrés termal. Se ven diferentes temperaturas y presentó diferentes cantidades de activación de genes que muestran si están estresados o no. Lo mismo puede ser para el estrés de salinidad. Esto fue un ejemplo que se hizo para los peces que más sensible y podíamos ver cuáles podrían ser transferidos al agua del mar y cuáles no estaban listos porque estaban más estresados. En otro parámetro podíamos evaluar en lo que nosotros llamamos eminente mortalidad. Tenemos un panel de genes que puede evaluar si los peces van a morir dentro de las 72 horas o no. Y finalmente hicimos un panel de genes que puede identificar una enfermedad viral sin importar si están infectados o no. Tenemos los peces saludables y los peces que estaban mostrando esta actividad de gen porque el virus estaba causando alguna enfermedad en el pez. Y el otro, los peces no estaban con esta enfermedad todavía. Esto comenzó a ser usado en una aplicación práctica, pero todavía estamos llevando a cabo otros estudios que apoya la aplicación del feed chip en múltiples especies, pero en este momento lo estamos usando en el salmón. Queríamos optimizar los biomarcadores que nosotros teníamos para poder evaluar diferentes parámetros de estrés en múltiples especies, pero también queremos desarrollar el control de muestras interespecíficos para diferentes tipos de situaciones. La otra tecnología que lo quiero mencionar es el ADN ambiental. Yo no sé si la audiencia tiene conocimiento de esto, pero el ADN ambiental es la huella que el organismo deja en el agua cuando están presentes. Básicamente, si usted revisa una gota de agua, vas a ver que dentro del agua hay ciertos químicos y puedes encontrar dos fracciones. Uno son fracción celular que fue descompuesto por las células de piel o otras células de tejido que fueron disueltos en el agua, que pasó por el agua. Y en este caso también para la aplicación de monitoreo podemos ver si estas células están infectados o no con diferentes agentes que nos interesa, pero también podemos encontrar organismos unicelulares como por ejemplo protozoas, podemos ver las algas, podemos encontrar la bacteria. Pero también hay otra fracción que nosotros lo llamamos la fracción libre, que compone mayormente de moléculas libres. Tenemos la ADN y el RNA y también podemos ver los virus. Ambos de estas fracciones siempre están presentes en el agua y se pueden ser analizados porque podemos sacar el agua y podemos analizarlo para la presencia de cada uno de estos parámetros. Y la idea es por qué estamos haciendo esto para la acuicultura. Bueno, la idea es usarlo en las jaulas o en las pisciculturas y ver qué es lo que los peces pueden liberar dentro del agua y para ver si hay microorganismos, si hay células por estos peces y fracciones de esto para poder evaluar la condición, para poder monitorear su salud. Nosotros podemos ver muchas aplicaciones para este tipo de tecnología que se aplica a la acuicultura. Por ejemplo, podemos ver si los mismos agentes que encontramos
en el monitoreo clásico de moléculas está también presente en el agua. Y esto va a ser muy importante porque esto nos permite analizar el agua en vez de analizar a los peces, que sería mucho más rápido y menos caro. Y puede ver si hay algunos patógenos dentro del centro de cultivo. Al mismo tiempo podemos ver si estos patógenos estaban presentes antes de verlo un brote. Y esto es muy importante porque si eso es el caso, entonces nosotros podemos tratar los peces antes que ocurra el brote. Y por ende nosotros podemos ser más efectivos con nuestro tratamiento y a veces no hay por qué tratar y así podemos mejorar la producción y la salud de los peces. Al mismo tiempo podemos ver cuánto persiste estos agentes dentro del agua y eso nos ayuda a calibrar el tratamiento del cuánto tiempo que lo necesitamos sin desperdiciar el tiempo ni el dinero en el tratamiento si ya no son relevantes. Pero también lo que podemos hacer es evaluar si es un patrón estacional y cuánto tiempo este agente puede viajar en el agua. Esto es, por ejemplo, para el tiempo de descanso, porque esto nos permite cuánto tiempo un centro de cultivo debe estar en descanso para ver cuánto tiempo dura esto y introducir los peces a agua. Sabemos si el agua está claro o no y saber que hay un problema dentro de ahí. Y así podemos tener una mejor producción. Y yo creo que eso estoy listo para mi presentación. Quiero agradecerles mucho por su atención y me encantaría responder sus preguntas y saber de ustedes. Y la presentación, muchas gracias. Luego de Emiliano, quiero dar el pase a Gregor Reit. Recuerden que al terminar, Gregor, vamos a comenzar con la ronda de preguntas y la moderación de este panel con Adolfo. Muy bienvenido, Gregor. Buenos días, voy a compartir mi pantalla ahora. Disculpa, yo tengo una aplicación, así que puede ser que apague mi cámara si hago la presentación con un ojo, porque puede ser que me distraiga un poco. Ahora yo tengo mi presentación que se llama Las vías de cambio climático que afecta la salud de los peces y nutrición, opciones para la aplicación. Así que la tasa rápido de la información de cambio climático hace que sea muy difícil estar al tanto aún para los expertos y eso está incrementando en los últimos años y eso es buenos niños para tener las noticias, pero es un gran desafío para estar encima de eso. Hay algunas tendencias recurrentes que están aplicando a través de los sectores que se pueden aplicar para poder guiar a los que están haciendo la investigación y tomando decisiones. Al final de 2019, yo publiqué 2 revisiones sobre el cambio climático en la acuicultura en la revista de las interacciones ambientales a acuiculturas. Ustedes pueden tenerlos si les interesa, yo les voy a decir. Más de la estructura de revisar los sistemas de cultivo, el país o especie, nosotros exploramos los cambios a sistemas físicos a través de los mecanismos de exposición, a través de una respuesta biológica de la especie en la acuicultura y cuáles son las opciones de adaptación. Yo puse en color la respuesta biológica y opciones de adaptación porque queremos ver 2 diferentes estudios que yo hice. Uno tiene que ver con la respuesta biológica y otro son las opciones de adaptación. Inconsistente con el tema de la sesión de hoy día, quiero enfocarme mayormente sobre la salud de peces y la componente nutrición. Hay mucha información y no puedo cubrir todo esto, así que solamente estamos rasguñando la superficie de todo esto y todas las citaciones están en los estudios mismos.
Como yo dije, yo no soy veterinario ni tampoco nutrición de peces, pero teníamos algunos de esos individuos, pero es lo que vimos también en la literatura. Nosotros vimos en la escala global, no estamos enfocando solamente en los salmónidos, sino que todas las especies. Generalmente muchos son muy obvios que otros, pero una respuesta biológica a los estresantes del cambio climático entre las especies, por ejemplo, entre las poblaciones del mismo especie no es universal. La magnitud de respuesta o la grandeza de la respuesta, ya sea positivo o negativo, o si no hubo ninguna respuesta de las especies en el cambio cambio climático, tiene que ver con dónde se ocurrió los cambios, que es relevante a los rangos de óptimo y también los límites de tolerancia al estado de vida del organismo y también los procesos fisiológicos, si es la temperatura, pero ya estás al borde de la temperatura, entonces obviamente eso te va a afectar. Por ejemplo, el estadio de vida puede ser el juvenil, los adultos van a tener diferentes respuestas a la tolerancia. Un estresor puede quizá no afecta al crecimiento, pero quizá la reproducción. Así que fue difícil poder trazar todo esto, la magnitud y la duración del estresante a través de todo el ciclo de producción. Estamos hablando de promedio, pero estamos hablando de los extremos. Y también la tasa de cambio de estresor. Podemos hablar de la experiencia de una temperatura rápida o el cambio de temperatura a través de unos días. La variación, la frecuencia, la duración y la magnitud de los extremos en muchas cosas son mucho más importantes que el promedio. La interacción con otros estresantes, esto es un gran caja negro y es muy difícil de predecir en los estresantes que está sucediendo al mismo tiempo. La capacidad del organismo para la expresión epigenético o la plasticidad. Ya se habló un poco de eso. También la cepa genética y la variación de la población. La calidad y cantidad de su dieta, ya que vamos a hablar en un ratito. Hay muchas cosas que podemos esperar que va a afectar la respuesta biológica. Es por eso cuando miras la literatura, estudios similares registran diferentes resultados. Si vemos en cuanto a la fuente del alimento acuícola, este global no solamente salmónido, 70% depende sobre el alimento externo, 17% están en pesqueras, reducción sensible al clima. La clave aquí es sensible al clima, porque no podemos predecir necesariamente en cuanto a la reducción de las pesqueras. También hay fuentes terrestres y como vimos hoy día, hay muchos ingredientes que están entrando al alimento de la marina. Si vemos, por ejemplo, cultivo global, no se espera cumplir con la demanda para el año 2050, lo cual no está muy lejos en el futuro. Hay otras cosas, hay el costo energético para los organismos bajo estresantes ambientales o biológicos, así que hay muchas cosas que van a ver esto para luchar contra los estresantes fisiológicos. Si vemos la temperatura, cualquiera que está involucrado en la acuicultura sabe que tiene que ver con las tasas metabológicas y puede traducir esto a la demanda de combustión dietético. Y también el calentamiento puede afectar negativamente a la tasa de conversión de alimentos en muchas especies y también la umbral de energía tiene que ver más con la inmunología y otras cosas. Si vemos a los mariscos y dietas para especies extractivas, por ejemplo, los bivalvos, se va a ver un tamaño de fitoplancton más pequeño con reducir capacidad adaptiva y también el plancton de agua fría está moviendo hacia los polos y se puede reducir el contenido del ácido graso del omega 3 y mucho de eso hay mucha investigación aquí, pero hay muy poco que está pasando en las aguas frías, donde está pasando mucho de la acuicultura. Si vemos la salud de los peces y también de los mariscos, como ustedes saben, la enfermedad es el límite de la acuicultura global y el cambio climático
cambio climático se espera afectar aún más la salud de los peces y ver cuáles son los resultados. Los resultados se entienden y no son muy bien definidos, pero el cambio climático va a tener efectos significativos en los parásitos y también en los patógenos, en el agua dulce y también los ecosistemas marinos, donde ocurre la mayor parte de la acuicultura. La mayoría de los daños y menos predecible en los efectos del cambio climático en los ecosistemas en cuanto a la emergencia y translocación y virulencia de las enfermedades, parásitos o patógenos. Si tenemos el cambio climático que cambia situaciones que son más conducivos a un patógeno, entonces puede haber muchos mecanismos que pueden transportar ese patógeno, como ejemplo huracanes o otras cosas. Esto es algo que se puede esperar. Si ves en la literatura, temperatura es el parámetro ambiental más investigado que puede afectar la enfermedad acuática y hay muchos estudios que están ligados a la temperatura del agua que infecta. También estamos viendo muchos papeles de investigación, estudios de investigación que hablan acerca de esto. Continuando ahora con la salud de peces y mariscos, no todos los agentes infecciosos van a sobrevivir bajo los cambios climáticos, condiciones ambientales. Los parásitos y los patógenos muchas veces están sujetos a las constricciones ambientales. Parece como un igualizador potencial, pero el ciclo de vida más corto en los agentes infecciosos en comparado a sus huestes puede proveer una gran oportunidad para una adaptación evolucionaria. En cambio, por el lado de investigación, hay muy pocos estudios sobre la acidificación del océano. Ahora vamos a hablar de las cosas más difíciles que son los estresores múltiples. Estamos viendo cambios simultáneos para el dióxido de carbono, temperatura, fitoplancton, salinidad y oxígeno que están ocurriendo en varios grados a través de las aguas del mundo. Y se ha sugerido que la amenaza más grande para la acuicultura sustentable ocurre en estos estresores ambientales múltiples. Los estudios para esto son relativamente limitados a un corto plazo y basado en laboratorio. Pero lo que nos han dicho que la combinación de estresores son sinérgicos negativamente y no siempre puede ser muy bueno, pero la mayoría de las respuestas biológicas tiene que ver atribuido a un impulsor dominante. Solamente la adaptación general. Estos son algunos enfoques que en general está enfocado a través de todo el espectro. Hay algunos específicos que no queremos entrar hoy día, pero esto es muy obvio que las soluciones ingenierías y de gestión pueden reducir la exposición a los diferentes estresos y pueden mitigarlo a través de un ambiente controlado. La adaptación epigenético puede ser un potencial para mejorar la tolerancia al estresante a través de la edad temprana parental. Obviamente, los rasgos de resistencia al estresor puede ser bueno para la variabilidad de población para poder ser más resiliente y tener mejor resistencia. Alguna selección histórica tiene que ver con uno o dos características, por ejemplo, la tasa de crecimiento, resistencia a enfermedad, y siempre hay una preocupación que los genes que son muy importantes para la resistencia al clima, y eso es muy importante. Para más información a diferentes escalas apropiadas es crucial para la respuesta adaptativa. Es en 3 niveles. Tenemos los niveles estresantes de datos de tiempos reales y también respuestas a las especies y también una advertencia temprana o predicción. Y esto es bastante obvio y no nos sorprende. Pero aún en países muy desarrollados y donde están ubicados la acuicultura, muchas veces esa información está disponible. La calidad de la dieta y la cantidad de la dieta tiene una potencial para cumplir con sus demandas energéticas y nutricional que mitiga el efecto de los estresores de cambio climáticos. Pero en la cantidad y la calidad de la dieta hay mucho trabajo que se está haciendo como ejemplo antioxidantes y para cuanto a los tasas de nutrientes para cumplir con estas demandas y cosas de lo cual se conversó anteriormente hoy día.
Es un problema monstruoso, es un problema multidisciplinario y no hay ninguna entidad, tiene los recursos ni conocimiento para cuantificar todos los impulsores y exposiciones al cambio climático o cómo se puede responder al ecosistema o cómo adaptar o mitigar el cambio climático. Los avances en nuestro entendimiento y de resiliencia requiere una combinación de colección de datos tradicionales, ese es empírico, de las observaciones de modelo y en terreno y obviamente una comunicación constante. Por ejemplo, seminarios como esto. Y esto significa una coordinación y comunicación extensiva de los científicos, pescadores, de los acuicultura, gobiernos, GNO, ciudadanos o prácticamente todos nosotros estamos involucrados en esto al fin del día. Eso fue un resumen muy rápido de estos dos estudios. Estos son los títulos. Tienen libre acceso, cualquiera puede tenerlos, pero si quieres yo los puedo, me mandan un correo y yo te puedo dar estos, cómo puedo adquirirlos y van mucho más profundo de esto lo que yo les hablé y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros distinguidos panelistas que hicieron una extraordinaria tarea de síntesis de temas complejísimos y yo les agradezco mucho la capacidad de comunicación y la verdad de extensión, porque aquí hay especialistas entre la gente que está participando y no especialistas. De modo que muchas gracias Pablo, Emiliano y Greg. En un afán de sintetizar algunas de las preocupaciones que se han manifestado y preguntas que se han manifestado, probablemente hay una conexión entre las cosas que tocaron ustedes tres. Déjenme tratar de expresarla de la mejor forma posible. El cambio climático al que apuntó Greg en su presentación está generando, desde luego, cambios ambientales drásticos en el entorno de los organismos que están en cultivo. Esos cambios ambientales pasan por alteraciones en la temperatura, lo más significativo, pero pasa también por cambios en salinidad, cambios, en fin, incluso en las condiciones dinámicas. Entonces, significa cambios que de alguna forma influyen sobre la condición de estrés de los peces y se convierten, y voy ahora al segundo tema que tocó Emiliano, en factores que inciden sobre aspectos de epigenética, aspectos que van a tener relación con la expresión del ADN de esos organismos en cultivo. Y podría ser que los alimentos, a lo que se refirió en primer término Pablo, pudiera, como es un factor de epigenética también, la alimentación, de alguna forma mitigar o atenuar los cambios que vienen inducidos por esta transformación ambiental drástica. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen sobre eso? Parto con Greg. Para poder entender la pregunta adecuadamente, me estás preguntando hasta qué punto estos enfoques de adaptación pueden mitigar algunos de los desafíos, específicamente enfocando en un enfoque epigenético para un enfoque de nutrición. ¿Eso es lo que están preguntando? Sí, lo que estoy preguntando es si, en definitiva, a través de la nutrición podemos atenuar los efectos de cambios ambientales introducidos por el cambio climático que van a causar alteraciones en la expresión de ADN en algunos aspectos fundamentales de la vida de los organismos en cultivo. Sí. La respuesta, por supuesto, depende mucho de la cantidad que son expuestos y cuán extremo lo es. Y también depende si es solamente un estresante o si hay una combinación de otros estresantes que están ocurriendo al mismo tiempo. Obviamente vas a llegar a un punto donde las soluciones no podrán mitigar los efectos, pero nos va a dar más tiempo al final.
y globalmente tiene que haber una reducción de la carga de carbono, pero a corto plazo muchas de estas soluciones tienen mucho potencial, pero sí tengo que decir que mucha de la literatura que está ahí, en especial en epigenético, tiene que ver con el campo ecológico y no solamente se aplica directamente a la acuicultura. Sí, es prometedor, pero la cantidad que yo podré mitigar depende de un gran número de factores y todavía no se Sí, conoce muy bien, sí. pero unas proyecciones apropiadas en la región en cuanto al cambio climático y alguna de la investigación que se hace, Ujú. quizá experimental, se podrá estimar los rangos y el marco de tiempo donde usted puede trabajar. Gracias, Greg. Emiliano. No, es sin micrófono. Está sin micrófono. Estoy, estoy, estoy totalmente de acuerdo con Ok. Greg. Sí, como él mencionó, definitivamente la nutrición puede ser un factor que gatilla la modificación y adaptación en el huésped, Ujú. en la ADN, y por eso el nivel de expresión de los genes. Pero el problema, cuán grande van a ser estos cambios y cuánto tiempo va a tomar para que se adapten. Yo creo que en la modificación que estamos viendo ahora es mucho más rápido de lo que podemos lograr solamente con la nutrición. Debe haber un conjunto de diferentes impulsos para que esta adaptación sea tan rápido de lo que nosotros estamos viendo ahora. Y la microbiología y genética pueden ayudar aquí en mejorar esto. Yo creo que hay fuerzas múltiples que pueden impulsar a la adaptación, porque es bastante claro que los peces no pueden alcanzar los cambios que estamos viendo hoy en día. Gracias, Emiliano. Pablo, yo esta pregunta la hago fundamentalmente en el sentido de que la nutrición, como tú lo señalaste, apunta a reconocer la epigenética como un factor importante en la expresión del ADN en temas que son muy relevantes para el desarrollo de los organismos en cultivo. Entonces, voy a reiterar, si los cambios climáticos están alterando tan significativamente el entorno de los organismos en cultivo, de alguna forma, y reconociendo que la nutrición tiene este efecto de modulador, déjame decirlo así, de la expresión de ADN a través de la epigenética, si uno podría pensar, aspirar, ya que estamos en este análisis, a que a través del alimento uno pudiera, déjame señalarlo así, defenderse de alguna forma de los efectos del cambio. O sea, las barreras físicas yo las entiendo, los cambios en manejo también los entiendo, pero quisiera que todos entendiéramos que a través de la biología molecular, la genética, pudiéramos tener de alguna forma mecanismos de adaptación al cambio climático donde la nutrición puede ser un factor importante. Bueno, sí, coincido indudablemente, digamos, coincido con tu análisis y con lo que han expuesto los otros expositores, digamos. Ahora, uno de los puntos interesantes que veo en mi juicio es que el cambio climático y los efectos que con ello conlleva, tiene un efecto que es múltiple, ¿m? Y que incluso todavía no logramos dimensionar. Afecta fisiológicamente afecta muchos procesos metabólicos entre ellos y indudablemente los nutricionales. Ahora bien, lo que yo Ujú. he señalado es que podemos utilizar esto como una herramienta para que, como tú bien dices, a partir de la nutrición, utilizarlo para modelar o hacer una nutrición programada. A diferencia de lo que ocurre naturalmente en el medio ambiente, donde el cambio climático va a generar efectos múltiples y todos simultáneos, nosotros a través de la epigenética en la nutrición vamos a poder realizar cambios
un poco dirigidos, Ujú. pero que indudablemente no van a ser capaces de responder a la multiplicidad No, claro. de posibles efectos, ¿cierto? Entonces, claro, nosotros nos Ujú. podemos eventualmente defender, pero va a ser como punto a punto, va a ser a partir de procesos y proyectos dirigidos para factores puntuales. ¿Que es una herramienta? Es posible, sí. Ahora, es una herramienta que también todavía es incipiente. Sí. Por lo tanto, no podemos depender de ella No, como no. para hacer esta defensa. Pero claro, cuando conversamos nosotros a veces, cómo vemos este tema de aquí a 30, 40 años para adelante, indudablemente ahí puede ser una herramienta formidable. Claro, lo que pasa, y se los digo a los tres, lo que pasa es que cuando uno enfrenta este tema del cambio climático, y como señalaba Greg, se habla de estresores múltiples, uno se abruma. Uno dice, esto es tan complejo, es tan multivariable, que, ok, ese es el pronóstico, ok, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos como acuicultura? ¿Por dónde abordamos? Que yo sé que, así como son múltiples los desafíos, pueden ser múltiples las respuestas. Pero me gustaría que tratáramos de enfocar esto en qué estresores de los múltiples deberíamos poner urgente atención o prioridad y en qué mecanismos de mitigación, consecuentemente, deberíamos poner prioridad. Si me pueden comentar sobre eso, se los voy a agradecer mucho. Parto con Greg. Estresores múltiples. De esos estresores múltiples, ¿cuáles son, a tu juicio, los inminentes en el relativo corto plazo? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que a corto plazo la temperatura es la más eminente. La acidificación del océano también está llegando a ser cada vez más importante. Ese sería a medio plazo. Y luego que a largo plazo puede ser, Ujú. estamos en una situación donde tenemos que cultivar algunas especies en un tipo de recirculación en tierra, Ujú. pero esto no tiene tanto que ver con el cambio climático, porque donde tienes una instalación terrestre, si quieres hacer una escala con la tecnología actual, tiene que estar cerca del agua. Y esto significa Sí. que está susceptible, obviamente, a los eventos de tormentas. Ahora, si contestamos su pregunta, hay que enfocarnos porque hay esos múltiples estresores. Una de las formas que podemos hacerlo es hacer algunos experimentos donde estamos aplicando múltiples estresores y determinar cuál es el estresor dominante para esa especie, porque hasta ahora la Sí. literatura dice que normalmente hay uno solo que es el estresor más grande, Sí. pero desafortunadamente nos lleva a otro desafío, la expectativa de la investigación. Aunque hacemos un experimento multiestresores, viendo 3 estresores a 3 diferentes niveles y 3 réplicas, y ya estamos a unidades experimentales de 81 unidades. ¿Y quién tiene tanto espacio en estanques? Y lo que hemos aprendido en la literatura los últimos par de años, que hay poca utilidad de hacerlo por poco tiempo, por ejemplo, semanas o meses. Ideal para que sea útil, tiene que hacer un estudio a través de todo el ciclo de vida, o aún viendo la influencia de los reproductores o la exposición larvales para ver si hay una expresión epigenético, y eso llega a ser un gran desafío porque hay muchas instalaciones que Sí. pueden llevar a cabo ese tipo de experimentos, y si lo tienes, hay otros te van a dejar manipular todo el espacio mientras usted hace esta investigación. Sí. Así que idealmente sería la investigación y ver cuál es el estresor predominante, pero también es un desafío estadística. No sé si le contesté la pregunta, pero Está toquean bien, está muy ciertas bien. cosas de mi punto de vista. Está muy bien. Esa era la pregunta, Greg, y ese era el sentido también que yo esperaba de la respuesta, en que hay que prestar atención especie por especie, pero identificar o moverse en identificar y probablemente con analítica, cuáles son realmente los factores más determinantes para esa especie en particular y abordarlos con la urgencia que tienen. Porque tú dijiste algo que es categórico y es dramático. Hay múltiples cambios en rápido cambio
Y esto no es para el futuro, esto está en proceso, esto tenemos que enfrentarlo hoy. El cambio de temperatura, el cambio de acidificación, que si bien lo pusiste en el mediano plazo, va a ocurrir. Las tormentas son hoy día, los cambios de las mareas rojas, de las floraciones algales son hoy día. Entonces, tenemos que prepararnos en ese sentido. Y yo quisiera saber qué piensa Emiliano sobre esto. Eh, Es muy interesante en nuestro programa. Nosotros hemos estado trabajando ya en esto, múltiples estresores, porque ahora han sido bien reconocido que no solamente es un estresor que puede causar problemas en la acuicultura, como también en los peces silvestres. Nuestro programa está más enfocado en los peces silvestres, pero también es fácil tener acceso a los peces de acuicultura para hacer este tipo de experimentos. Nosotros pudimos averiguar lo que estaba sucediendo con diferentes estresores. Definitivamente pudimos identificar que la temperatura del agua es uno de los impulsores más importantes en este estrés y por ende requiere una adaptación más alta. Pero lo que fue interesante también, el impacto de las enfermedades que habían, que fueron mucho más altos de lo que nosotros pensábamos. Y por supuesto, esto puede estar correlacionado con la temperatura misma, que puede activar estos patógenos que en temperaturas normales no estarían. Pero me sorprendió cuánto influye los patógenos que estaban presentes y la activación a través de las enfermedades, que fue importante para la sobrevivencia de los peces silvestres en este caso. Pero fácilmente puedo ver que esto se puede traducir a la acuicultura y la misma cantidad de estrés que hemos visto con la temperatura se ha visto quizá el mayor impulsor. Y sí, estoy de acuerdo que es difícil evaluar todos los parámetros en conjuntos. Hay muchas cosas que se pueden estresar a los peces y por ende puede crear un efecto a nivel de producción. Y tenemos que evaluarlo todos en conjunto por un largo periodo de tiempo. Este es un problema del tiempo que para poder tener toda esta situación y entenderlo, no sabemos cómo podemos lograrlo, pero mientras tanto, el reloj va avanzando y estamos atrasados. Emiliano, pero con las metodologías y tecnologías que tú mencionaste de diagnóstico, de detección de moléculas importantes en el agua, por supuesto que tenemos herramientas que nos permiten de alguna forma avanzar, como bien dices tú, en esta carrera contra el tiempo en el cambio climático. Finalmente, y para cerrar, yo quisiera a Pablo preguntarle qué salida le vemos, Pablo, al EPA-DHA, a esta brecha que necesitamos para el próximo tiempo. Tenemos un desierto inmenso, energía solar enorme y tenemos la posibilidad, entre otras cosas, de cultivar fito y zooplancton probablemente a bajo costo. ¿Puede ir por ahí también la respuesta? Sin duda, sin duda. Mira, yo creo que hay que prestarle bastante atención al hecho de alguna forma, cultivar en tierra microalgas que naturalmente crecen en el mar, ¿cierto? Un poco ya hay algunas tecnologías de este tipo presentes en el mercado, pero indudablemente hay espacio para crecer, sobre todo porque la demanda evidentemente es mayor a la oferta. Ahora, por una parte está eso, digamos que puede ser un proceso tecnológico, pero además está lo que podamos hacer con los peces, digamos, desde el punto de vista de presión de selección genética. Muy bueno. Claro. Porque los peces tienen distintas capacidades de elongar y de saturar a partir de precursores, ácidos grasos precursores que finalmente derivan en EPA o DHA. Entonces, si nosotros además, así como hacemos presión de selección genética para tener rápido crecimiento, resistencia a enfermedades, depósito de pigmento, mejor conversión, etcétera, también podríamos seleccionar los peces de acuerdo a esa capacidad que tienen los salmónidos, que de alguna forma
la van perdiendo cuando transitan de agua dulce a Eso agua de mar. bajaría la Entre brecha, otras ¿no? cosas, reduciría indudablemente la Claro. brecha, digamos. Ahora, eso tiene que ver con la absoluta demanda a nivel global, digamos, porque va a llegar un punto donde nosotros desde la acuicultura vamos a competir con el consumidor humano. De hecho, hasta hace unos, no sé, 10 años atrás, la pesca estaba fundamentalmente, cuando me refiero a los lípidos, a la Sí, fracción de aceite, estaba muy disponible para la producción animal y fundamentalmente acuicultura, digamos. De ahí se iba al sí. 60-70%. Sin embargo, hoy día hay un actor nuevo, digamos, que es el consumidor humano directo, que Ujú. sustrae aproximadamente un 30 o un 40% de la producción mundial de aceite de pescado y que la destina, ¿cierto?, al consumidor directo, digamos, lo más común en estas tabletas Y eso de va a PDHA, generar menor disponibilidad de esa ¿cierto? fuente. Claro, Ujú. entonces está el tema tecnológico por una parte, a través de la diversificación y aprovechar el norte grande que tenemos para generar, pues, disponer de bioreactores allí y producirlo. Pero está el tema fisiológico que Claro. podemos hacer a través de los Y peces. tenemos disponibilidad de energía solar como ningún otro país en el mundo, tenemos espacio, tenemos necesidades también sociales importantes. Así que, bueno, Greg, Emiliano, Pablo, muchísimas gracias por este interesante panel. Tenemos un desafío gigante, tenemos que adaptarnos a ese desafío gigante. La buena noticia la ha traído también Emiliano, Pablo y Greg, que estamos caminando contra el tiempo, pero que tenemos esperanza en que avanzamos en ciencia y tecnología para poder irnos adaptando rápidamente a esto que es inminente, cambio climático. Muchas gracias a ustedes tres. Gracias a ustedes.